Un saludo muy grande de Yo Soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras, me encuentro a Trinidad Siles, Gabriela Oces y Viviana Masaurio. Un saludo a todos nuestros auditores, quiero saludar especialmente a Liliana Olave, que es una nueva auditora, a Elda Audicio, que nos deja un mensaje, nuestra amiga argentina en YouTube, se da el trabajo de comentarnos capítulo a capítulo y nos comenta, lo estaba esperando que me lo enviaras, a nuestra Ilka Sosa, que siempre comparte con sus colaboradoras de Senama, a nuestra nueva auditora Patricia Jiménez, Marcela Bastías, Mario Sangüesa y nuestra querida amiga Gabriela Labra, que nos mandó un comentario ahí, se las mandé a mis compañeras, y a auditores de Instagram, al Centro de Adulto Mayor, que es el CEPAM, los cuidadores y enfermeros del mundo, un saludo muy grande y gracias por escucharnos y compartir con las personas que ustedes cuidan, a Yaucalí para mayores de México, y a nuestro club de lectura que estamos compartiendo con Ecuador, México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil, que estamos leyendo todos los días, el día jueves en vivo, a través del canal de Juan Peruca, amigo argentino, muchos amigos argentinos por acá. Y estamos leyendo Los mayores para personas mayores. El Principito, cada uno tiene su papel, así que estamos muy contentos de que este club de lectura internacional se expanda con la intención de que les haga un cariñito a todos los adultos y entusiasmarlos con la lectura. Una breve mención a nuestras hermanas afganas del mundo, un abrazo de solidaridad, de que puedan lograr sus objetivos y por lo menos acá estas 4 amigas compañeras estamos con ustedes y para que el mundo las escuche lo que ustedes necesitan. Y con esto le doy el pase a Trini con este cuento que nos dejó pensando y decir, chuta, ¿cuánto más necesitamos? ¿Cierto, Trini? Adelante. Muy bien, buenos días a todos los auditores y querido panel también. Vuelvo hoy con un autor que queremos mucho, que es León Tolstoy, nacido en 1828, muerto en 1910, ruso. El cuento es ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Pahom no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio, solía decir. Cerca de la aldea de Pahom vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Oyó que un vecino suyo compraría 25, que la dama aceptaría la mitad en efectivo y el resto al año siguiente. Pahom decidió hablar con su esposa. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Vendieron entonces un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y solicitaron anticipos sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o prados, el corazón se le llenaba de alegría. Un día un viajero que venía de Allende, del Volga, se detuvo ante su casa. El hombre comentó que había muchas tierras fértiles en venta por allá. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. Pahom lo pensó bien y vendió su tierra, su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Lo que había mencionado el campesino era cierto. Pahom ahora estaba en mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Cuando se habituó, empezó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, así que arrendó más tierras por 3 años. Y Pahom ahorró dinero. Podría haber vivido cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la tierra lejana de los Baskirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1000 rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes y llevarles regalos. Vaya, pensó Pahom,
Allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte. Emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Allí les dieron de comer, les ofrecieron también té y curnis. Pahom sacó sus presentes de su carromato y los distribuyó. Escoge la tierra que te plazca, le dijeron. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo. Puedes llevar una azada contigo y el precio es de 1000 rublos por día. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Pahom estaba alborozado, comenzaría el día siguiente. Soñó que compraría bueyes y contrataría peones. Rompía el alba. Se levantó y despertó al criado, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los bashkirs. Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, asada en el hombro, se internó en la estepa. Caminó 5 kilómetros y luego se fue quitando prendas de vestir. Sudó y estaba sediento. La hierba estaba alta y hacía mucho calor, pero pensó, 1 hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Aún estaba a 15 kilómetros de la meta. Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr. Arrojó todo lo que tenía encima. Conservó solo la azada que usaba como bastón. El temor le quitaba el aliento, pero ya no podía detenerse. Podía ver a toda la gente de la loma, agitando los brazos para que se diera prisa. Hay tierras en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Delante de él, el jefe se reía a carcajadas. Pahom soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. Vaya qué sujeto tan admirable, comentaron. Y así también exclamó el jefe. Ha ganado muchas tierras. El criado Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que salía sangre por la boca. Pahom estaba muerto. Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom y allí lo sepultó. Evidentemente este cuento no puede no ser de León Tolstoy, porque León Tolstoy se planteó siempre la posibilidad de interferir, de convencer, de formar a su pueblo a través de la ética, a través de este estilo de cuentos que resultaban ser fábulas. Y si bien este es un cuento, bueno, tiene mucho también de fábula, de enseñanza, ¿no? Y aquí se ve reflejada la conducta humana, porque de alguna manera todos podríamos ser ambiciosos y está bien tener ambiciones, pero hay que saber medirse. Eso es en definitiva lo que él nos quiere plantear, ¿no? Este cuento, no puedo dejar de comentarles que era el cuento preferido de Joyce, de James Joyce en su momento. Adoraba este cuento y lo leía constantemente. Pero sí, porque en este cuento, bueno, nos destaca al Tolstoy predicador, es posible, pero también al Tolstoy conocedor del comportamiento humano, porque evidentemente es muy tentador llegar a más, pero es tan necesario saber hasta dónde uno puede llegar y pensar también en los otros, ¿no? Y no perder la mente en esa búsqueda insaciable de la ambición. Este hombre, entre los grandes temas que tuvo, porque fue un niño desde muy temprano, huérfano de padre y madre, entonces siempre para él la orfandad fue un punto débil y lo sintió hasta su muerte. Incluso terminó abrazando la cruz que había recibido su madre. Pero era un hombre preocupado y muy atento a la voluntad y a las tentaciones terrenas. Y creo que este cuento nos hace ver justamente hasta dónde puede llegar el hombre
perdiendo la noción de sus capacidades. Es un cuento precioso, dirigido a la sociedad en general, no es solamente para niños, al contrario, un lector adulto puede encontrarse a sí mismo en este cuento. Yo ahora quiero dejarle la palabra a Gabriela para conocer su punto de vista. Gabriela, te dejo el micrófono. Gracias, Trini. Tienes toda la razón que este cuento entraña una gran enseñanza y es imposible no remitirse también a nuestros días. Es como algo constitutivo del ser humano, esta necesidad de acopiar, ¿ya? Hay que pensar que somos descendientes de recolectores. Además, nuestro organismo incluso acopia energía para momentos de escasez en forma de grasa corporal, y aquí surge como también cierta voracidad que tenía el protagonista, y que muchas veces vemos esta necesidad de incorporar, y lo llevo al plano de la comida. Y quiero también destacar cuán actual resulta esta historia y esta necesidad de este hombre de incorporar. El ser humano moderno está en eso también. ¿Qué pasa cuando somos voraces, incorporamos? La persona empieza a engordar. No en vano, la obesidad es el mal de hoy, es la otra pandemia. Las enfermedades prevalentes en una época y en una sociedad te dicen mucho de esa sociedad, de sus características. Entonces, este cuento es tan actual que se liga con estas tasas crecientes de obesidad que tenemos y esta voracidad inherente al ser humano. Ahí tenemos incluso una vertiente biológica y también tenemos una vertiente social, puesto que la posesión de tierras a este protagonista le debe haber dado lo mismo que la posesión de propiedades, dinero y etcétera, de lo que nos ofrece la sociedad de consumo, que tiende a que incorporemos, que el consumo, que la incorporación de bienes es el motor de la sociedad en este momento, y a nivel individual satisface también otras necesidades. Satisface muchas. Yo tiendo a pensar que en el protagonista hay una compensación de una pobreza previa, así como también pasa en la gente hoy día. El consumo, la incorporación es compensatoria, es por otra parte fuente de estatus, es por otra parte fuente de reconocimiento de otros, etcétera, entre un millón de significados y de aportes que puede hacerle a las motivaciones de la persona esto de consumir e incorporar y tener y seguir teniendo y seguir creciendo. Ahora, nos hemos dado con la puerta en las narices. El resultado de todo esto es lo que hoy día nos pasa en términos de cambio climático, en términos de daño al planeta. O sea, este instinto suelto, esta voracidad humana, es lo que tiene al planeta como lo tiene. Y esto, como se dijo recientemente, esto ya no da para más, ¿ya? Como decía un pensador, no me acuerdo quién, parece que fue Gandhi, que dijo, la Tierra tiene para satisfacer las necesidades de los hombres, pero no la codicia de los hombres. Y con esto termino mi comentario y le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Muy interesante la vinculación que has hecho, ¿no? De manera que ahora todavía el cuento nos interpela más que desde las lecturas iniciales que hicimos. A mí lo que me resultó muy importante, yendo a la forma de escritura, que es un cuento cuyo título es una pregunta, como que ya el autor nos está diciendo, bueno, lector, a ver, involúcrese, ¿no?
¿qué contestaría? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Realmente yo me quedé un poco pensando, porque digo, no sé, la necesaria, y cuando uno va atravesando la situación de Pavón, que era un campesino honesto, que amaba a su familia, por lo que se puede ver en el comienzo, pero que desgraciadamente labraba la tierra de otros. Y eso es una de las tremendas denuncias que ha hecho Tolstoy a lo largo de toda su vida, ¿no? El sometimiento del campesino, el hecho de tener que trabajar todo el día para no tener nada propio. Entonces, en el principio es loable la decisión de este hombre, querer tener sus tierras propias, trabajar para sí mismo. Ahora, lo que impresiona en el cuento es el creyendo, ¿no? De pasar de unas 20, 25 hectáreas a venderlo todo, quedarse sin nada, intentar con otra cantidad de tierras y hasta entregar su vida. Esto realmente, el final del cuento realmente es absolutamente impactante. Y yo que siempre fui urbana y que no entiendo mucho de tierras, cantidades y demás, me puse a investigar un poco y me encontré que en Rusia los latifundios en la época de Tolstoy eran inmensos. Podían tener más de 250.000 hectáreas. ¡Qué número! No me lo puedo ni imaginar. El mecenas de Beethoven tenía en sus terrenos 300.000 ciervos, entre machos y hembras. Entonces ahí me puse a pensar, claro, ¿cómo no estoy justificando la ambición, ni la codicia, ni la voracidad, ¿no?, que veníamos comentando, pero digo, ¿cómo para alguien que ni siquiera tiene tierras propias y accede primero a unas poquititas, claro, imaginarse con el amor que tienen los campesinos por la tierra, imaginarse esas extensiones, de algún modo siento que podía impulsarlos a esa búsqueda, ¿no? Pero Tolstoy en su enorme sabiduría, en su crítica social, en su posición ética, no moralina, porque él inclusive reniega de la religión y tiene grandes problemas en su país, nos dice, no, o sea, no es bueno, ¿no? La voracidad, la búsqueda, la ambición, no es bueno. Y hay otro condimento que es la envidia, ¿no? Por aquel que tiene frente a él que no tiene. Bueno, en esta primera parte quedamos hasta aquí. Cecilia, por favor, te cedo la palabra. Agradezco a mis compañeras, a Trini, a Gabriela, a Viviana por sus comentarios. En realidad este cuento, si bien cuando uno lo empieza a leer, como dice Vivi, que nos ha enseñado al título, que es súper importante, obviamente uno ya sabía cuánta tierra necesita un hombre para dónde iba el cuento, pero no el final, que el señor iba a morir por esta vorágine de conseguir cosas. Estoy de acuerdo con Gaby que cuando dice que somos acopiadores desde el inicio de los tiempos, y esto mismo nos lleva a reflexionar los excesos de ropa, el calentamiento global, tanta ropa que generamos y al final es una contaminación mundial, el exceso de objetos. Y esto me lleva a la contingencia de la semana. Tanta cosa que acumulamos y los afganos hoy día están yéndose de su país con lo opuesto. Fuertes imágenes y en realidad el título dice cuántas cosas necesitamos realmente, y Gabriela siempre me dice que en realidad el humano necesita tan poco para vivir, pero siempre tenemos que tener un doble pantalón, la doble blusa, tantas cosas que tenemos que tener para poder, en este mundo capitalista por lo menos, que nos gusta tener cosas bonitas, de otros colores, un nuevo sofá. Deja que pensar hoy día las imágenes mundiales, cuántas cosas necesitamos realmente. Tolstoy en realidad si lo escribió en esa época, hoy día está totalmente actualizado en el llamado que nos hace, porque pasamos un tiempo que no teníamos mucho criterio en exceso de autos, de ropa, de comida inclusive. Ahora en pandemia que nos hemos dado cuenta que estamos, por el miedo, acaparamos mucha comida y le faltó comida a otros. En Chile por lo menos no, pero en otros lugares sí.
Es un cuento maravilloso de León Tolstoy que en realidad nos deja pensando, y ojalá que la imagen del mundo que nos está tocando hoy día los televisores del mundo también nos haga pensar y no seguir comprando más cosas que no necesitamos. Y con esto le doy la palabra a Trini. Estás con el micrófono apagadito, Trini. Perdón. Ahí. Vuelvo a la reflexión del cuento, poniendo también en relieve el contexto histórico. No tenemos a Maite que podría ilustrarnos mejor ese punto de vista, pero es fundamental. Hay que pensar que este hombre había partido de la pobreza y efectivamente las circunstancias para un campesino allá, ser siervo, eran dificilísimas. Y evidentemente todos ansiaban poder llegar a ser terratenientes, tener una tierra y poder gozar de ella, ¿no? Pero este hombre va más allá y termina perdiendo el control de sus actos, al punto que pone en riesgo incluso el bienestar de la familia, ¿no? Y hijo y mujer se involucran en esta compra y en esta tentación, pero llegan a un punto en que ponen en riesgo la salud y además la propia vida. Eso es muy delicado, ¿no? Yo creo que evidentemente la ambición puede llegar a enceguecer al hombre, eso es natural. Y yo creo que en este caso este hombre llega incluso a ser egoísta, porque solamente piensa en su ambición, en su riqueza, en el poder obtener más y más, y no mide la debilidad en la que podría caer, ¿no? Aquí Tolstoy no solamente observa la profundidad, con profundidad, cada uno de los detalles que se van dando, ¿no? Cada tentación es en este caso, el egoísmo cenar una obsesión, y en este caso llegamos a eso, ¿no? Y por otro lado está también el hombre que lo acompañaba, ¿no? Que está junto a él y está dispuesto a arriesgarlo todo. Y es quien lo acompaña en su muerte, ¿no? Ahora, todos los demás lo observan con admiración, pero de todo lo adquirido, porque algo ya quiere, ¿no? Yo la verdad que creo que la resonancia que tiene hoy día Tolstoy todavía es muy importante. Leer a los clásicos, y en este caso un cuento como este, nos revela tal como lo comentaron todos ustedes, ¿no? Em, en este momento en que el acceso a tener cosas, la posibilidad de endeudarnos con tal de satisfacer las necesidades de tener, alcanzar, pueden ser ilimitadas, pero al punto en que podemos caer en un círculo vicioso que son las deudas que no logran pagarse porque la gente no gana como para poder mantener además el gasto de una deuda permanente. Es un punto importante el ponerse a pensar en qué situación estamos. A ver, ¿podemos vivir de acuerdo a lo que tenemos? Y quizás ese es el equilibrio emocional al que todos debiéramos llegar. Y en el caso de este hombre, quizá después de haber comprado las primeras tierras y haber logrado ser terrateniente, era el punto en que él tenía que detenerse y tratar de disfrutar lo que tenía. Con esto dejo mi comentario y nuevamente le cedo la palabra a Gabriela. Voy a colgarme lo que tú has dicho. Es un cuento increíblemente contemporáneo. Tú dijiste que el protagonista se había cegado hasta aniquilarse. Bueno, es lo que nos está pasando como humanidad. Nuestra sobrevivencia como humanidad está en riesgo por este tipo de dinámica que estamos analizando y quiero irme como algunos conceptos contemporáneos. Uno, el concepto de ecología. Antes de los años 70, 60 no se hablaba de ecología, puesto que se pensaba que los recursos naturales eran absolutamente ilimitados y la ciencia empezó a tomar conciencia que no era así.
de ahí hoy día se habla de la sostenibilidad, de las actividades sostenibles, del consumo sostenible, que cuida el medio ambiente, que puedan seguir, que tengan, digamos, que consideren al ser humano, etc. Entonces, el hombre ha reflexionado sobre estas temáticas y ha creado como instancias, conceptualización, ciencia, para encauzar todo esto que estamos viendo. También hay movimientos, como recuerdo un movimiento que se generó no hace tanto tiempo, que decía, lo pequeño es hermoso, como buscando una vida, un consumo a escala humana. Y nosotros hoy día, como decía la Cecilia, está en la palestra el consumo responsable y consciente, como que debería ser un ejercicio de cada uno de nosotros para poder como ponerle un poco de freno a esta catástrofe que ya a esta altura es imparable. Y hubo otro movimiento o frase que se acuñó que la encuentro, que a lo mejor da respuesta a la pregunta que plantea el libro, el cuento. Suficiente es suficiente. Y con esto le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Me acordaba de repente cuando terminaste de decir la frase, me acordé de menos es más, que nos dice siempre la profesora de yoga, y creo que es aplicable a todo, ¿no? Eso vino a partir de tu comentario. Volviendo a la parte, al formato, ¿no? Del cuento, a mí me impresionó porque en dos oportunidades habla del corazón del protagonista. Dice, en un primer momento dice que cuando pudo tener esas 20, 25 parcelas, su corazón se llenó de alegría. Entonces uno como lector piensa, bueno, está satisfecho, va a seguir con sus tierras, con su familia, pero creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que algo nuevo nos tienta, nos atrae, pero cuando ya lo dominamos o lo manejamos, ya nos empieza a aburrir y damos comienzo a otra búsqueda. Y esta es la sensación que uno va encontrando en el cuento, búsqueda, 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 cada vez más búsqueda, y lo que encuentra es la pérdida de su propia vida. Porque justamente su corazón, cada vez que alcanzaba un logro, lo sentía como un agujero, se sentía vacío, porque ya estaba, eso era propio. Hay un momento del cuento que uno dice, bueno, acá va a parar, porque vende todo, y somete hasta a su familia. Acá hay un concepto de familia que, como decía Trini, sí, en un comienzo él consulta a su esposa, involucra a su hijo, porque su salario de peón sirve para pagar las deudas, pero después ya no le importa ni su familia, ¿sí? La traslada a un nuevo lugar que por suerte, porque la palabra suerte también aparece, por suerte todo funciona, tiene buenas cosechas, sale adelante. Ahora, creo que el momento cúlmine, ¿no? del cuento es cuando se encuentra con esta tribu, los Baskir, que es una tribu nómada en sus orígenes, eran nómades que criaban ganado, y cuando uno siente la propuesta, cuando uno lee la propuesta, no sé, en la cabeza, con la cabeza actual, uno dice, acá va a haber una estafa, esto es muy fácil. No, te vas a llevar la tierra que puedas arar en un día. Y él le dice, ¿cuánto es un día? Dice, un día. Entonces él deja la cantidad que le piden y empieza, y ahí hay una presencia inanimada, que es la del sol, porque el sol es el que va a marcar su destino. Él puede seguir arando hasta la puesta del sol. Y entonces ahí aparece con una presencia fuerte, porque le provoca calor, lógicamente cuando empieza en la mañana está fresco, todo bárbaro, pero le provoca calor, le provoca incomodidad, y después yo sentía que como en otros cuentos, el tic-tac del reloj, ¿no?
marcaba el fin de la vida del protagonista o marcaba la posibilidad de algo terrible. Acá es el sol el que funciona, y lógicamente teniendo en cuenta la época, como esa marcación implacable del tiempo. Y hay una escena, yo me lo imaginaba como una escena, porque dice, los basquires estaban en la loma y él estaba abajo. O sea, acá aparece el concepto de perspectiva, qué veía cada uno de cada lugar. Y ahí es un nuevo impulso para Pavón, porque claro, dice, no, ellos están en la loma, todavía el sol debe estar, lo deben ver más alto, yo lo veo, y ahí él sigue y sigue y sigue. Y me impresiona cuando dice la muerte por agotamiento, por alcanzar esa tierra que entiendo que es fundamental. Yo vengo de un país que tenemos tremenda llanura, ¿no? Donde la posesión de la tierra o el disfrutar de la tierra es muy importante, pero no a costa de la propia vida. Y el desenlace, la frase final, que con 2 metros de cabeza a pie era suficiente. O sea, la respuesta a esa pregunta con que nos interpeló en el comienzo. Y es cierto, o sea, podemos acumular a lo largo de toda la vida, pero cuando nos llega la muerte ya nada nos sirve. En mi casa se hablaba que la mortaja no tiene bolsillos. Siempre. Como que es cierto, ya cuando llega lo definitivo no hay modo de llevarse nada ni de tener nada. Entonces, bueno, tal vez hay muchas moralejas que sacar, pero definitivamente disfrutar el minuto, disfrutar lo que tenemos. Gabriel hablaba de la ecología, contribuir al cuidado del medio ambiente para que ya estamos mal, pero por lo menos no se profundice. Y una cosa que me impresionó, que Trini decía esto, que sí, que se plantea mucho como cuento para niños y jóvenes, ¿no? Y en la última década se han hecho 3 reediciones, 2 con dibujos, tipo historieta, tipo cómic, como para acercar el contenido del cuento a las generaciones más jóvenes. Y es un cuento que fue escrito hace más de 100 años, 130 años, perdón si me equivoco con el número. Impresiona que siga teniendo la vigencia y la fuerza y que se siga la inteligencia de las editoriales de seguir reeditándolo y que esté al alcance de todo el mundo, de maneras más accesibles. Realmente me emociona que eso suceda. Gracias. Adelante, Ceci. Interesante el punto de vista del panel, muy entretenido, y también yo pienso que cuántas cosas necesitamos realmente, también lo podemos llevar a estas personas que suben estos cerros, y no solamente ellos necesitan cosas, ellos necesitan realmente llegar a la meta, y muchas veces les ha costado la vida cuando suben al Everest, o cuando suben, ahora que en Chile estamos con un clima muy malo y están haciendo un llamado a que las personas no suban a la cordillera, pero igualmente lo hacemos. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a llevarnos al límite? ¿Qué es lo que lleva al ser humano? Porque en este caso del autor necesitaba las tierras, pero si lo llevamos al otro lado, cuando las personas son aventureras, riesgos, todas las personas que están en el mar, ahí hay una necesidad básica de la alimentación. Pero estas personas que van a la montaña, al Everest, y saben que hay mal tiempo, pero necesitan llegar a la meta. Me llama la atención en el fondo, porque ahí hay una necesidad de reconocimiento, ¿cierto? No solamente de cosas. Yo creo que aquí Tolstoy se pasó, porque se adelantó muchísimos años en poder decirnos, vean esto de nuevo en un tiempo más. Y ahora los quiero dejar con Trini, que lo más probable es que nos tiene un libro para recomendar. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia. Sí. Para ser un poco reiterativa, quiero recomendarles un libro que publicó Acantilado, que es este, que es un retrato de León Tolstoy. La verdad que la vida de León Tolstoy es muy interesante y muy polémica. Este libro lo hizo una antigua
colaboradora, que era, espérenme, es difícil la pronunciación, pero ella era Marina Tiestashieva, una gran biógrafo del autor, y ahora lo ha vuelto a traducir una mexicana muy, muy profesional en su traducción, que es Selma Ancira. Pero es un librito corto, pero muy revelador de la problemática interna que vivía el autor con respecto a sí mismo, con respecto a Rusia y con respecto a su teoría terrena sobre la felicidad. Se los recomiendo porque vale la pena, porque aquí se ven las luces y sombras del autor, cosa que en una biografía es fundamental tener. No se trata de una geografía, una historia de un santo, no, al contrario, es acercarnos más a un hombre que contribuyó tanto en la vida general del comportamiento humano. Muy bien, chiquillos, les agradezco muchísimo el programa, las intervenciones y nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho y un abrazo para todos. Un abrazo, que estén muy bien y sintonicen en el canal de YouTube, déjenos mensajitos, mándanos WhatsApp también, que son muy bien recibidos, y ahora en invierno que nos queda unos meses, a lo mejor un mes, estos libros que nos ha recomendado Trini para leer en casa cómodamente. Un abrazo muy grande, hasta la próxima semana. Gracias, amigas queridas.